La liturgia neopentecostal y el culto globalizado, expresiones muy actuales, muy recientes de cómo ha evolucionado el culto. Tengo como primera imagen estas imágenes antiguas, antiguas entre comillas, porque son del siglo pasado, el siglo en el que nosotros nacimos, el siglo XX, que en realidad no es hace tanto tiempo atrás, pero qué distinto era el culto hace 70 años aproximadamente, qué diferente, eh, y cómo esas formas se hicieron tradicionales a la fecha de hoy y han estado, como es lógico, como es normal en la historia, han estado siendo actualizadas, cambiadas por formas más sofisticadas, más novedosas, pero por lo que hemos visto y nosotros también conocemos nuestra vida cotidiana, hay muchas iglesias que tratan de mantener lo tradicional. Por ejemplo, desde la vestimenta, para algunos ir al culto con terno y corbata es lo único correcto. ¿Mm? Pero son sectores que se quedan pegados a esa forma porque parece ser que la mayoría ha revisado ese punto y no se complica con que no haya corbata, ¿verdad? El punto que podríamos considerar en esta clase de hoy acerca del culto neopentecostal, ¿hasta qué punto es correcto avanzar en soltarse de las formas antiguas? Porque podemos suponer, ¿verdad?, que una cosa es dejar de usar corbata y otra cosa es subir con jeans, zapatillas, polera, los jeans incluso rasgados, rotos. Entonces, es como para conversarlo más adelante, si el actualizar las formas, por ejemplo, en el caso de la vestimenta, no tiene límite o si tiene algunos, debería tener algunos márgenes que limitaran la forma de vestimenta. En cuanto a los instrumentos, bueno, se entiende que hay una cosa de modernización de la técnica, de los nuevos descubrimientos, avances que se van aplicando en lo que es la instrumentalización de la música, avances tecnológicos que son como un camino que se impone. Es difícil resistirse ante los cambios que van haciendo más accesible un mejor sonido, una mejor acústica, ¿ya? No sé cuántas iglesias optarán hoy en día por mantenerse pegadas solo al instrumento acústico, no electrónico, pero también entendemos que la gran mayoría se va renovando y va ocupando instrumentos que se conectan y se amplifican. Lo demás sería en torno al uso del espacio, que eso me parece que es lo que menos cambia, pero igual vamos a considerar en esta clase qué cosas han ido cambiando o se ven forzadas a cambiar en el uso del espacio del templo. Vamos a avanzar. Aquí tenemos qué tremendo contraste de las imágenes que estábamos viendo del siglo pasado a estas imágenes más recientes que son clara expresión del neopentecostalismo. Se reconoce a Benny Hinn arriba, ¿verdad? Ministrando a algunas personas. ¿Qué más se puede ver? Se ve Guillermo Maldonado, ahora hay que decir con su ex esposa porque están divorciados, pero él era el apóstol, o es el apóstol Guillermo Maldonado, y ella era la profeta Ana, me parece que es su nombre. Cash Luna, Ronnie Chávez. Acá un pastor desconocido, pero frente a una gran multitud, un gran auditorio muy moderno arriba. Ronnie Chávez, dije. Acá está el líder de G12 en Colombia, Pastor César Castellano, con ese gran templo atrás, el templo de visión celular o
o el movimiento G12, y por acá abajo los dueños, me parece que los dos ya están muertos, pero los dos dueños de la red cristiana de televisión TVN, TV larga N, en Estados Unidos, y por acá Ana Méndez con su esposo Emerson Ferrell. Seguramente hay mucho más que podría ponerse como imágenes de movimiento neopentecostal, pero estos son más o menos los fácilmente reconocibles. ¿Cómo identificar el neopentecostalismo? ¿Qué características le podríamos dar en común para definirlo? Son como llamativos, son vistosos, no son expresiones eclesiásticas que pasen desapercibidas, al contrario, como que buscan llamar la atención por sus formas, por sus doctrinas, por sus tipos de iglesia, los ministerios que desarrollan. No son de bajo perfil, son muy vistosos, muy llamativos. Están asociados a, a grandes ministerios, como que se proyectan a iglesias grandes. De hecho, cuando uno de estos predicadores va a una iglesia en otro país, no va a una iglesia común y corriente. Eh, antes de, Hace unos pocos días atrás, veía que viene Guillermo Maldonado a Chile, ¿y a qué iglesia viene? A la iglesia Cristo tu única esperanza, del pastor Fernando Chaparro. O sea, de las más grandes que hay en Santiago, a esa viene, ¿no? Me acuerdo cuando venía Ronnie Chávez, hace tiempo que no viene, también viene a los ministerios grandes. Siempre potencian los ministerios grandes, como que apuntan hacia eso. No se mueven en las iglesias comunes y corrientes en cuanto a cantidad. Se mueven en lo apoteósico, en lo grande. Cuando Benigín vino a Chile, vino al Estadio Nacional. No se llenó, pero en ese ambiente se mueven. Interesante, como hay algo ahí. De hecho, el movimiento G12 de César Castellano también apunta mucho al crecimiento, a que las iglesias tengan una explosión de crecimiento supuestamente a través de ese sistema de 12, de 12 que lideran y que gobiernan cada iglesia. ¿Okay? Eh, Quizás más adelante van a salir otras características, pero así a grosso modo estamos diciendo que son muy vistosos o llamativos, que se relacionan con iglesias grandes y apuntan hacia eso, apuntan mucho hacia el crecimiento numérico. Eh, También podríamos, asociado a esas dos primeras características, podríamos decir que hay un concepto de espectáculo en lo que hacen, un concepto de espectáculo, de ser llamativo, de llamar la atención, de, de captar la atención de la gente, una puesta en escena. Y es ahí donde, en cuanto a sus doctrinas, siempre están en el borde de de lo permitido, de lo aceptado, como siempre ahí traspasando el límite. Y yo creo que no hay nada chocante en esta imagen que escogí de Benny Hinn orando por una persona, pero había otra que podría haber puesto donde Benny Hinn sale tirando la chaqueta, y ahí ya es más chocante la imagen porque trae cuestionamiento. ¿Por qué tirar la chaqueta? ¿Realmente la chaqueta de él tenía la unción? Como replicando, toman a veces situaciones del Antiguo Testamento, o podría ser del Nuevo, pero muy literales, como cuando tira la chaqueta aludiendo al manto de Elías, que se lo traspasó a Eliseo, que quería una doble unción del espíritu que moraba en Elías, aunque no dice en ninguna parte que Eliseo se haya caído cuando recibió ese manto. No, para nada. Pero, pero toman cosas bíblicas de manera muy literal para llamar, captar la atención de la iglesia, de los creyentes. Neopentecostal. Claramente son ministerios que creen en la acción del Espíritu Santo,
pero estamos diciendo en este punto que lo llevan al borde, al extremo, y muchas veces traspasan más allá de lo aceptable, y ahí aparecen cosas muy cuestionables. Seguiremos. También tenemos este otro fenómeno de la iglesia emergente. Dice entonces que es un movimiento cristiano protestante cuyos participantes buscan vivir su fe en la sociedad postmoderna, emulando a Jesús de Nazaret, independientemente de las tradiciones religiosas cristianas. Como que tratan de salir de las tradiciones cristianas. Es transversal a diversas denominaciones y muy en boga por estos días. Algunas de sus características son, estamos hablando de la iglesia emergente ahora, es eminentemente juvenil, tiene una liturgia con énfasis en lo artístico y la innovación multimedia, una fuerte crítica al fundamentalismo evangélico, un despertar de cierta conciencia social y política. Eso lo dice Jim Wallis y no, Jim Wallis y Brian McLaren, entre otros, son algunos claros exponentes de la iglesia emergente. Son pastores de la iglesia emergente. También se expresa en el estilo de las iglesias Hillsong. Busca ser una iglesia relevante, subrayado ahí, es decir, de impacto en la sociedad. Bien, ese es otro tipo de iglesia muy de esta época. Seguimos. Hay un estilo postmoderno que también tiene un sentido de espectáculo y lo vemos claramente en esta foto, por cuanto es un gran auditorio, un gimnasio, donde toda la atención se centra en el escenario, cual recital de una banda juvenil, de rock, de pop, de algo, de algún estilo de música juvenil, y toda la atención, las luces, todo está en torno a lo que está pasando en la tarima, ¿sí? Por lo tanto, como dice el segundo punto, el espectador queda como masa, ¿qué quiere decir como masa? Como, queda como un sujeto pasivo que va a ser espectador, por eso, espectáculo, adelante, iluminado, espectador en todas las graderías, en las tribunas, en todo el espacio, el espectador está siguiendo lo que se hace en el escenario o, bueno, disfrutando de la música y todo eso. Dice el tercer punto, centrado en el escenario, concierto de estilo juvenil, lo decía al comienzo. Entonces, eh, si bien la banda que aparece fotografiada no es una banda Hillsong que yo sepa, pero es el mismo estilo Hillsong, jóvenes ministrando la música y toda la atención del auditorio hacia ahí, hacia lo que están haciendo en el escenario. Eh, no es muy distinto de un concierto musical. ¿Cuál es el problema con este estilo moderno que se ha ido masificando entre muchas iglesias hoy en día? Más con la iglesia por ahí cruzado con la iglesia emergente. El problema es que se pierde el sentido comunitario del culto, porque el culto no se debe hacer desde los que suben al escenario. Los que suben al escenario o tarima están guiando lo que debemos hacer entre todos. El sentido comunitario del culto es que todos nos vemos igual de llamados, interpelados a participar en él. En un auditorio como este es muy fácil que haya gente comiendo las graderías, transitando, podrían incluso andar gente vendiendo. Eh, Ahora, independiente que eso no pasara,
el problema mayor es que todo es puesto para seguir entre comillas, seguir la música, seguir eh, el- la puesta en escena de lo que se hace adelante. Pero no es un participar comunitariamente, podría decir en igualdad de condiciones, o con libre acceso a ser parte de lo que se está haciendo. ¿Mm? Se pierde ese sentido de comunidad, se pierde la cercanía entre quienes están arriba en la tarima y quienes están en sus lugares, en sus asientos. Se pierde la cercanía. El espectador es masa que corea, es masa que hace algunos movimientos, que grita, pero no tiene la participación más igualitaria que se puede dar en un culto normal. Ahora, alguno me podría decir, pero también puede ocurrir que en iglesias pequeñas todo se hace desde el escenario y tampoco hay interacción, pero no se pierde la cercanía, por lo menos. La cercanía está, porque nos vemos entre todos. El que está arriba puede ver a cada uno de los que están en sus asientos. Ahora, dependiendo del grado de libertad que hay en cada iglesia pequeña, en las iglesias pequeñas la gente puede levantar la mano y puede pedir la palabra. O incluso quien está dirigiendo puede dar la oportunidad a cualquiera que esté en el espacio a compartir algo, una lectura, una oración, un canto, etcétera. Pero acá no se trata de eso, acá se trata de lo que se preparó, tipo de espectáculo, se muestra y la gente solamente sigue. Ahora, en una iglesia sana, se, se potencian las, las posibilidades de una sana interacción, tanto de los hermanos que van preparados para coordinar, dirigir las alabanzas, como los hermanos que no tienen una participación designada en el culto, pero se potencia que haya una cercanía, una interacción, una comunión, una comunicación fluida, un espacio a compartir. ¿Mm? Tanta libertad que tiene nuestro culto cristiano, tanta libertad que hay para hacer las cosas distintas, no siempre igual. Y aunque a veces no lo valoramos, quien está coordinando a veces dice que oremos de a dos, o de a tres, o de a cinco, que se junten los jóvenes, las mujeres. Hace poco uno de ustedes me contaba, dice que se juntaran los jóvenes, las mujeres, los varones. Entonces, esa libertad de dar indicaciones y que los hermanos la sigan, se da en nuestras congregaciones normales. Pero en un auditorio así, todo eso se pierde. Se pierde, entonces dije, el sentido comunitario del culto y la cercanía. Ahora, junto con esas imágenes que veíamos delante de expresiones de lo neopentecostal, y decíamos que tienden a lo macro, a la mega iglesia. Me acuerdo que Visión Celular habla de macrocélulas, lo macro, lo grande, a grandes concentraciones de gente. Normalmente el movimiento actual de iglesia, tanto por lo neopentecostal, bueno, principalmente por eso, tiende a la mega iglesia. Ve como el ideal alcanzar llenar auditorios muy grandes. Pero hay que revisar, hay que cuestionarse si realmente debe ser el objetivo de los distintos ministros del Señor tener mega iglesia. Yo no puedo llegar y decir, hablar contra eso como que es malo, pero sí estoy diciendo que uno debe revisarlo, porque a veces como que se instala que el ideal es crecer hasta llenar gimnasio, auditorio, pero hay que revisarlo. ¿Es acaso una motivación correcta para hacer iglesia el que seamos miles congregados el día domingo? Porque tiene tiene serios defectos, serias fallas, acarrea serios problemas y hay cosas que se pierden.
Hay muchas cosas que se ven perjudicadas en una mega iglesia. Cómo se vive la fe, la comunión, la relación entre el pastor y la gente y viceversa. Incluso el tema del dinero también es complejo. Ahora, si yo vuelvo atrás a la ética o a la teología de estos predicadores de este tipo de movimientos, ellos incentivan que los pastores y las iglesias locales se, se proyecten a lo macro, a lo grande, a la mega iglesia. Ellos promueven esa visión, pero realmente es lo que Dios quiere de sus siervos, es lo que los cristianos debemos anhelar. Si nosotros los cristianos estuviéramos unidos, cuando hubiera una convocatoria grande a ir a un gimnasio, a un estadio, lo llenaríamos y disfrutaríamos del estar todos juntos, miles de personas. Pero a veces se incentiva que los ministerios se proyecten a crecer, a transformarse en mega iglesia, pero solamente ellos, la iglesia local, el pastor X. Eso está como muy centrado en la persona, en lo local. ¿Qué tenemos acá? En la iglesia actual podemos ver muchas tendencias que pretenden ser innovadoras, las cuales se expresan una necesidad de lograr impacto social, lo cual es entendible, y una pretensión de originalidad, lo cual es peligroso. El evangelio es de alto impacto, si se sabe transmitir. No es original, por cuanto viene de los inicios de la fe cristiana. Solo puede ser original en las formas de compartirse, pero en tal sentido, las formas no pueden ser más importantes que el fondo. Las formas no nos pueden envanecer o llevar al sectarismo. Las formas seguirán cambiando junto con la cultura. Acá cito al final un versículo del Salmo 34, me parece que es: no temeremos aunque la tierra sea removida, que lo cita Justo González, el mejor historiador que tenemos en habla hispana de la historia del cristianismo. Lo, lo cita en uno de sus libros para expresar que aunque todo esté cambiando constantemente, la tierra sea removida, aunque todo esté siendo transformado, la cultura aceleradamente esté en transformación, nosotros no tenemos por qué temer. Si estamos en Cristo, los cambios nos van a jugar a favor, no en contra. Hay muchas cosas que han cambiado y debemos agradecerlas, debemos felicitarnos que hayan ocurrido esos cambios. Son buenos. Por ejemplo, la tecnología de la cual estamos haciendo uso ahora. Es bueno que hayan cambios culturales en la forma. Y si hay otros cambios que no sabemos manejar y nos sobrepasan, ahí es donde dice no temeremos, aunque todo cambie alrededor. ¿Mm? Porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Eh, en otras palabras, Justo González cita ese salmo para, para hacer atrás el temor que siente el cristiano ante los vertiginosos cambios que ocurren en nuestra cultura y sociedad. Uno debe estar tranquilo, no intimidarse, porque lo contrario es cuando la iglesia se pone reaccionaria y extremadamente conservadora, al punto de fundamentalista, que ya no se adapta nada a los tiempos porque siente que todos los cambios son malos y se van al otro extremo, de no generar ningún cambio, sino que estar como los guardianes de lo que ya es, lo que ya se hace, y nada puede cambiar. Cualquier cambio es sinónimo de acción del diablo. Entonces, sectores de la iglesia se ponen muy reaccionarios, muy temerosos, en todo ven la acción del maligno, cuando hay cosas que son muy positivas, cambios muy buenos, pero ellos no los ven, no los reconocen porque cierran por temor.
Así que ahí justo González diciendo, no temeremos. Ah, gracias, Leonardo. Era el Salmo 46. ¿Qué tenemos? Pregunta. ¿Qué desviaciones litúrgicas encontramos en estas expresiones neopentecostales? Si alguno de ustedes se anima a comentar qué peligro ve, qué amenaza, qué desviación ve en lo que hemos estado considerando hasta ahora. El antropocentrismo, ¿Sí, Esteban? argumento. No puedo prender mi cámara todavía, pero Bueno, eh, pienso que cuando se lleva a la exageración de ciertas prácticas, sobre todo lo que veíamos ahora, por ejemplo, mega iglesias, está el riesgo. Yo creo que depende mucho, por supuesto, de la responsabilidad y la madurez de cada ministerio, pero está siempre el riesgo de centrar el foco en las necesidades y las expectativas del ser humano. Por eso decía un riesgo importante, el antropocentrismo. sí. Al- de inmediato, hermano Norton, quizás mejor yo no voy a adelantarlo en mi comentario que voy a decir, porque quizás alguno de ustedes va a mencionar justo el tema. Así que, hermano Norton, ¿cuál es su opinión? Bueno, la verdad es que dista mucho del evangelio del tiempo inicial, ¿ah? Pablo mostraba, ¿no es cierto?, las heridas de su apostolado, las llagas, no sé cómo me acuerdo cómo decía, las marcas de su apostolado. Acá es al revés, tienden a satisfacer la carne, tienen mansiones, tienen aviones, no sé, el sentido cambió completamente, en un sentido que va hacia el hombre, como decía mi hermano, y la prioridad la tenemos tenemos una prioridad para satisfacer a los miembros de la iglesia y satisfacer a los que dirigen la iglesia. O sea, es un evangelio completamente vuelto en 180 grados al evangelio del Señor y de su palabra. ¿Mm? Gracias, hermano Norton. ¿Alguien más? Pastor, Sí, adelante. sí, pues bueno, una de las desviaciones puede ser, o sea, se cambia el mensaje. Es un mensaje que está dedicado a entretener, a, de alguna manera son prácticas que al final, como decía un autor bíblico que estoy leyendo, que decía que como son sin entendimiento, sin reflexión, pasan a ser una extensión de los deseos de tener una vida plena, de buscar una satisfacción más personal, como decía el hermano Esteban también. Entonces al final se cambia el mensaje, un mensaje que no va a predicar el pecado, un mensaje que no predica el arrepentimiento, la santidad, solamente un mensaje de hipergracia para que los que asistan sigan asistiendo también. Con respecto de estas hiper iglesias, media iglesias que se tengo y las imágenes que mostraba, hay iglesias que tienen verdaderos malls, cafeterías, tienen tiendas donde usted puede comprar el souvenir que quiera, tienen gimnasio. ¿Para qué ir a los gimnasios del mundo si acá ofrecen servicios de distinto tipo que ya no, no, no se alejan absolutamente de la misión de la iglesia? Mm. Eso. Sí, hermano. Danilo, adelante. Eh, yo, por ejemplo, para el año 2010, mi primera iglesia evangélica fue una iglesia neopentecostal. Esa fue mi primera impresión. En el año 2010 y llegué a la iglesia del Centro Cristiano Internacional en Mm. ese momento. Y ahí fue el momento donde
ahí me hice evangélico, por así decirlo. Entonces, hasta el año 2015, bueno, varios años ya que estuve ahí en ese lugar y conocí todo el mundo del neopentecostalismo, aunque en ese momento no sabía distinguir entre iglesia evangélica, dentro de la gama de iglesias evangélicas, pentecostal, neopentecostalismo, no sabía distinguirlo, pero ahora un poco comprendiendo el tema, veo que el mundo neopentecostal, porque yo vengo de ahí, Ujú. y el Señor me convirtió en un neopentecostalismo. No fue en un pentecostal, un reformado, Mm. no fue un bautista, sino que una iglesia neopentecostal. Y ahí pude conocer la Biblia, pude conocer un poco más el tema. Bueno, ¿cómo llegué ahí? A través de la juventud, como usted estaba planteando, a través de la música, a través de algunas predicaciones, ministraciones. Y ahí el Señor ahí me tocó y uno puede decir, ah, todo el mundo pentecostal puede ser que sea cierto falso o ciertos extremos que obviamente son válidos. Hay ciertos extremos. Y participé en el discipulado, participé con los jóvenes y ahí las predicaciones, lo que yo podía distinguir, son muy alegóricas Mm. y la intención en cuanto al culto en esa iglesia, que era muy llamativo, era muy contagioso. Eh, Bien, y no solamente por la música, sino que también el orador, en este caso el predicador, como el pastor y algunos predicadores, tenía muy buena, eh, no sé, oratoria, tenía muy buena estilo de predicación y era muy llamativo. Pero lo otro es que quizás tiene ciertas ventajas y desventajas, como toda iglesia evangélica, sea pentecostal, neopentecostal, pues en este caso el neopentecostalismo, su desventaja puede ser su predicación, su culto, como decía el hermano, antropocéntrico, pero no quiero decir que en esa iglesia sea todo antropocéntrico, porque yo al estar ahí vi que algunas predicaciones hablaban del pecado, algunos cursos bíblicos que ahí planteaban, hablaban de la venida de Cristo, hablaban del arrepentimiento, hablaban de dejar, no sé, por las cosas del mundo, entonces es muy similar a ciertas expresiones de otra iglesia evangélica. No quiero decir que en ese momento en esa iglesia sea todo falso, no para nada, sino que hay hermanos, que muchos hermanos ahí llegaron por ese lado, llegaron a esa iglesia y no quiero decir que fue una conversión falsa tampoco, no me atrevo a decir eso, porque yo vengo de ahí, ¿entiendes? Entonces, y también participé un poco del G12 en alguna iglesia, no me acuerdo el nombre, pero el G12 igual conocí, los pares de sufrir también, que era un poco más extremo ahí, ya nada que ver con el 6 Centro Cristiano Internacional, era muy extremista en el neopentecostalismo ahí, pero en esos años participé mucho, conocí mucho y obviamente me entregaba a Dios ahí en ese momento y podía tener ciertas experiencias que en ese momento pude dejar más al mundo y acercarme más a Dios. Entonces ahí, bueno, estando a estudiar y comprendiendo un poco la enseñanza, la doctrina y todas esas cosas que había ciertas diferencias que uno ahora puede entender un poco mejor. Pero sigo teniendo amigos en esa iglesia y veo que alguna iglesia evangélica, como yo vengo de ahí, empezaba a buscar una iglesia, Asamblea de Dios también, en ese año 2015, pentecostal, algunas bautistas, y viendo alguna iglesia era muy similar a la forma como ellos planteaban el culto. Es como que alguna iglesia asamblea como que querían parecerse al neopentecostalismo, querían como traer ciertas adaptaciones a esas iglesias. Entonces yo veía ese momento y decía, pero esto es igual allá, solamente que cambia un poco el nombre de la iglesia, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces es una influencia muy potente y hasta hoy en día lo sigo viendo en buena iglesia y no son neopentecostales, no hay apóstoles, no hay profetas, no hay nada de esas cosas, pero sigo viendo ese tipo de culto, ese tipo de predicación. Es como que quieren parecerse a ese tipo de iglesia, aunque no lo sean. ¿Entiendes? Entonces es como que bien similar. Porque uno puede distinguir, este es neopentecostalismo, pero veo que algunas iglesias evangélicas, algunas bautistas, que son casi iguales. O sea, como que esto es, si bien tiene su sistema doctrinal y todo, pero el tipo de predicación, el tipo de cómo cantan, de cómo adoran, es idéntico. Así como que, como vengo de allá, es idéntico. Entonces, es como quieren adaptarse a ciertas costumbres en esa iglesia.
y veo alguna iglesia reformada y ahí son más centrados, ahí nada que ver con el neopentecostalismo. Y hay alguna, por ejemplo, visité la iglesia de Asamblea que está ahí en Vicuña Maquena, es muy similar al neopentecostalismo que está ahí en Rojas Magallanes, no sé si la ubica usted, que está ahí en una asamblea. Sí. Y igual tengo algo ahí, por los años 2013, 2014, porque había un amigo en común y nos visitábamos y todo. Entonces era muy similar al centro cristiano internacional, solamente que las mujeres no usaban velo, pero el tipo de predicación, el tipo de cómo hacían la administración, de cómo oraban, de cómo intercedían, de cómo querían que la gente se cayera, era idéntico, idéntico, Ujú, solamente que era asambleano y listo. sí. pero, pero es muy similar. Entonces, veo que no es pentecostalismo, aunque algunos no lo sean, pero sí tienen ciertos elementos. Bien, hermano Alejandro. Sí, bueno, hay una característica y en eso probablemente, con respecto a lo que dice el hermano Darino, se da esa tendencia a imitar, porque estuvo muy fuerte el tema de crecer el número. Iglesias que se preocupaban solo de crecer el número y no en cuanto a la doctrina, en cuanto a la formación espiritual del cliente. O sea, yo, yo, por ejemplo, con respecto a la iglesia que él mencionaba, yo también conozco iglesias que han sido influenciadas por esa iglesia y dificulto que haya de verdad, no gente sincera, ¿sí? Sino dificulto que haya gente madura y con conocimiento en la escritura, con doctrina. O sea, pero el nivel de predicación generalmente, un poco lo que dice el hermano Danilo, yo no encuentro toda la razón. Pero yo me he dedicado, por ejemplo, a ver sermones y una vez pues, con un ojo teológico, siempre son generalmente basados en el Antiguo Testamento, muy alegóricos, como dice el hermano Danilo, muy alegóricos. Pero ahí hay un tema que tiene que ver con medir el éxito de la iglesia por el número de asistentes. Y se hace todo un poco para eso. Mm. Como dijo Esteban, cuando el énfasis es antropocéntrico, eh, qué fácil es desviar el mensaje de lo que debe ser un culto cristiano. ¿Cuál debe ser el mensaje? A hablar cosas que la gente quiere oír. A quien no le agrada que le prometan que le va a ir bien, que Dios le va a prosperar, pero solo tiene que hacer esto y lo otro. Por ahí hablan de pactar, ¿verdad? Entonces, a cambio de dar, y como hablaban por ahí también decía Danilo, habilidades oratorias en algunos casos, entonces convencer a la gente que cumpliendo este y este otro paso, las promesas de Dios se van a ejecutar en su vida, son muy fervorosos, muy convincentes para prometer prosperidad material, entre otras cosas, éxito terrenal, de ahí que muchos les gusta hablar de coach. Había uno que se hacía llamar apóstol, pero cuando se puso más de moda la expresión coach motivacional, dejó de lado la palabra apóstol y se hacía llamar coach. Eh, pero eso como que refleja cómo se pierde el norte de ser un predicador del evangelio, que ya es una honra que te digan pastor, a querer ser algo más, querer ser apóstol, y después cuando estando en ese ámbito de ser alguien que predica la palabra, pasarte a coach motivacional, entonces tú mismo perdiste, la persona que vivió, que está en ese trance, perdió el foco completamente de cuál era su llamado, porque un psicólogo, un experto en marketing, podrá ser coach motivacional, pero un predicador de la palabra tiene que tener claro cuál es la palabra, el llamado que tiene por delante de compartir qué cosa. Eh, Pueden haber pastores, quizás si no son llamados por el Señor, o quizás siendo llamados pierden el rumbo, que andan buscando de qué hablar. Y como se pone de moda en algún momento, gracias a Dios ya no está tan fuerte, la teología de la prosperidad, hablan de la prosperidad porque es lo que está pegando fuerte y la gente le gusta escuchar y prometen prosperidad, cuando en rigor no es ese el mensaje del Evangelio. ¿Mm?
Entonces, con razón habla Pablo de que en los postreros tiempos la gente tendrá comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, sería fácil desviarse del mensaje verdadero yéndose por una línea antropocéntrica. Como el hermano Alejandro también lo remarcaba ahora al final, si el deseo es llenar auditorio, no es tanto la calidad de la gente que está ahí, la calidad de la conversión, de la rendición a Dios, no es tanto eso lo importante es que la gente esté y que venga, no importa de dónde venga, lo importante es que llenen el lugar y cómo están, hay que darle un mensaje que a esa actitud antropocéntrica, egocéntrica, le gusta escuchar, algo que le complazca a él en sus expectativas terrenales, pero acerca de la negación a uno mismo, de la rendición a Dios, bien poco se habla cuando la lógica es antropocéntrica, es centrada en el hombre, en el ser humano. Otros le llaman humanismo puro. A mí no me gusta mucho esa expresión, humanismo, eh, por temas históricos, viendo el humanismo como otra cosa, pero entiendo a qué se refiere. Humanismo, antropocentrismo, egolatría, egocentrismo, distintas palabras para entender que se tiene al hombre y sus deseos terrenales como, como máximas expectativas de lo que quiere lograr. En Cristo la ética es distinta, el llamado es distinto, es a la renuncia, a la negación a nosotros mismos, al ir siendo transformado al carácter de Cristo. Y para eso hay que estar muy claro de todas las cosas que podemos predicar, cuál es el foco principal de nuestro mensaje. Rápidamente podemos contestar que es Cristo, y está bien, Jesucristo. Pero, ¿cómo lo aterrizamos a cada mensaje, a cada prédica? ¿Cómo Cristo sigue siendo el centro? Y no lo que nosotros como seres humanos queremos lograr en esta vida. A veces se traspasa la línea de forma un tanto descuidada, sin darse cuenta en algunos casos, pero debemos tener claro el foco, el norte, la dirección respecto al ministerio, dónde estamos parados y hacia dónde apuntamos, hacia dónde queremos ir. A ver, vamos a continuar acá. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Y aparecen una imagen de una iglesia evangélica tradicional. Cualquier templo pentecostal se puede ver así, como la foto de arriba. Y la foto de abajo es un auditorio mucho más moderno, con mucha más gente, unos cuantos miles de personas. Y bueno, difícil de escribir algo más, pero es representa un ideal de iglesia para muchos, por la cantidad, por lo moderno, por lo cómodo que se pueda parecer ser. Para muchos es como el ideal o a lo que debemos dirigirnos. ¿Mm? Yo Pastor, creo, al tiro a mi hermano Norton, yo creo que el tipo de lugar, el tipo de templo, las condiciones del templo son totalmente secundarias. No deben ser el foco de nuestro ministerio. ¿Sí, hermano Norton? es que justamente es un ejemplo para decir y preguntarnos a nosotros mismos, si vemos estas dos fotos, decimos, oye, ¿cuál tiene más éxito? Ah, ¿Cuál ha prosperado más? ¿Cuál es? Entonces tenemos una visión muy humana de las cosas, muy humana. correcto, Y eso hay correcto. que tomar Qué conciencia fuerte, de eso. qué fuerte esa palabra éxito, porque muchos no dudarían en decir que la foto de abajo representa éxito simplemente por una cosa numérica, pero me parece que el éxito cristiano no pasa por ahí. Entiendo que muchas sectas convocan a más gente que cualquier iglesia cristiana, pero eso no significa que sean exitosos. El engaño muchas veces acarrea más gente o cosas vanas, no sé, por ciertos ídolos de esta tierra convocan, usted sabe que hace poco estuvo Luis Miguel haciendo una gira por toda Latinoamérica, acá
planificaron 10 conciertos, se le hicieron pocos, los llenaron todos, y hizo como 15, y que no fueron más. Y los llenó todos, en el Movistar Arena. Impresionante la convocatoria. Pero si vamos a entender éxito en la mentalidad cristiana como eso, como convocatoria numérica y recursos materiales, estaríamos extraviados completamente. Ahora, quizás para nosotros como estudiantes suene obvio, pero contrastándolo con las fotos de esos predicadores neopentecostales, es todo lo contrario. Yo estaría hablando algo incorrecto, algo equivocado, porque claramente aquí hay respaldo de Dios, hay éxito. De hecho, a mí, en lo personal, hay cosas que me irritan, me molestan cuando la palabra fruto, por sus frutos lo conoceréis, entonces ocupan la escritura y versículos como ese para decir, por su fruto, aquí ya hay 100 personas, acá hay 2000 personas, por su fruto los conoceréis, por lo tanto, aquí hay éxito, porque hay mucho más fruto, pero no hay ningún parámetro bíblico para traducir esa expresión de Jesús que estaba hablando de las personas, por sus frutos los conoceréis, no hay ningún parámetro para llevar esa expresión a que está hablando de cantidades. Si Jesús solamente llamó 12 discípulos, en el momento de tomarlo prisionero, todos sus discípulos lo abandonaron, lo dejaron solo. ¿Mm? Por lo tanto, éxito, que además no es una palabra bíblica, pero si hemos de hablar de éxito, hay que llevarlo a parámetros espirituales, de madurez, de fidelidad, de compromiso con la palabra del Señor, de renuncia, de amor, de entrega, ¿verdad? Pero entonces, bueno, le decía que a mí en lo personal me choca mucho cuando dicen, por su fruto los conoceréis, queriendo decir, si tiene un ministerio grande, está bien respaldado por Dios, realmente es un siervo de Dios, como si el que tuviera una iglesia pequeña fuera menos siervo de Dios, y claramente pensamos que no es así, no funciona así la cosa. Y que cuando el Señor dé recompensas en el cielo, nos vamos a encontrar con grandes sorpresas. Yo no creo que en el cielo el Señor en primera fila ponga a Cash Luna, a Benihim, a Guillermo Maldonado, y de Chile habría que hablar del pastor Chaparro, del pastor Billy Bunster, ya no está el pastor, bueno, podría ser Eduardo Herrera, no sé. No creo que esos criterios humanos sirvan para, para traspasarlos al cielo. Yo creo que Dios ve cosas diferentes a las que el hombre ve, ¿verdad? Sí, mi hermano Alejandro. Pastor, por ejemplo, yo sé que en este espectro hay iglesias que son más moderadas que otras, pero más o menos, por ejemplo, yo he conocido también de acá de apóstoles y cosas así aquí que partieron con una impronta y después empezaron a moderarse un poquito. Probablemente el medio no permitió que fueran más allá que eso y empezaron un poco a... yo escuchaba decir, bueno, dígame así, si quiere me dice pastor, si quiere me llama por el nombre, si quiere me dice apóstol, da lo mismo, lo importante no son los títulos, pero apóstol, ¿me entiendes? Pero al final siguen remarcando de alguna forma. Lo que pasa es que hay un tema en la iglesia evangélica pentecostal que no sé si está tan claro, si se ha podido resolver o si está la madurez como ven entendiendo. Una de las características o de detracciones o cosas así que tienen, por ejemplo, algunos reformados, otros con respecto al pentecostalismo, que nos encuentran, entre comillas, dentro de las descalificaciones, podría ser inmaduro. Que el pentecostalismo como que es una fe inmadura, emocional. Entonces, dentro de eso, bueno, aquí el hermano te está haciendo un trabajo bien interesante con respecto al quebrantamiento de las emociones genuinas, lo que implica eso, con respecto a los emocionalismos, porque
está súper estudiado cómo se pueden manipular las emociones. O sea, las empresas, todo eso ya está medido y es increíble. Uno piensa de que uno reacciona espontáneamente y no está hecho para que uno reaccione. Y los coaching son los que se manejan más con eso, digamos, los motivadores usan permanentemente toda esa investigación y todo eso que ya está comprobado. O sea, por ejemplo, si uno ve un tráiler de una película, esas escenas están todas estudiadas para manipular la emoción, para que la gente llegue, y probablemente son las mejores escenas. Las mismas empresas de cine, antes de exhibir una película, por ejemplo, la mandan a un estudio de esto y hacen recortar, editar, alargar la escena, sacar otra. Entonces, en el fondo, lo que quiero decir es que nosotros tenemos que ir madurando y entendiendo, digamos. En lo personal, yo creo que, o sea, el Señor y la Escritura y todo, y el Espíritu funcionan básicamente en el entendimiento. Y una vez que nosotros somos renovados en el entendimiento, nuestras emociones se ordenan. Porque vemos iglesias así, porque reaccionan emocionalmente. Yo he visto a Joel Austin un montón de veces. Y lo único que hace es motivar y lo hace levantarse y tome su Biblia y diga, no sé, pues hacen una arenga y sería todo con la Biblia. Y de ahí no la toman en todo el culto. No son cultos al final, son show, con contenido espiritual, como se definió Dante Gebel. No es que toda la gente que vaya no haya gente honesta. Yo no estoy diciendo Claro, así. claro, Estoy hablando desde la perspectiva de los que organizan esto. claro. Pienso cómo en las prácticas del dar, ofrendar, llamar a aportar para algo especial, se puede hacer manipulando las emociones y o la conciencia de los que están ahí en el auditorio. En cuanto a las técnicas de manipulación, me voy a salir un poquito de lo de iglesia, lo veo muy claro en lo que es el espectáculo que se monta para la Teletón, porque es sobrecogedor cuando en esas 48 horas de amor que le llaman, uno está viendo que después de un show, de un canto, de algo de entretención, ahora vamos a pasar a una historia, un testimonio, y ves una historia de un niñito con su papá, cómo se sacrifica el papá para llevarlo, o el drama que vivió cuando nació así, o el accidente que tuvo, y cómo se sacrifican para llevarlo después a las terapias, y la música que ponen de fondo. Las historias son reales, pero tan bien presentadas que uno se emociona, que somos seres humanos, pues nos identificamos con el dolor de otro y eso mueve, pero montones para aportar, y usted sabe las cantidades tremendas que se reúnen. Y si bien es cierto que ahora volviendo a la iglesia, para ofrendar, no sé, todavía no hay nada tan elaborado, eh, no se hace una puesta en escena tan detallista como en esos otros instancias mediáticas. También, también se tocan las emociones, también se apela a la palabra, a veces forzándola. Y el problema, ya decía el hermano Alejandro, que va gente honesta. Y yo también digo, no todos los pastores que caen en algún error están malintencionados, a veces se dejaron llevar, a veces, eh, no sé, quizás está mal también que yo los trate de excusar, pero a lo que quiero llegar es que uno debe hacerse consciente de las cosas que hacemos, cómo las hacemos, por qué las hacemos, para qué las hacemos. Dicen Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. El Señor debe ser nuestra motivación, no la necesidad, no las finanzas de la iglesia que están media escuálidas, no una apertura económica de X tipo, porque si nos vamos a basar en la manipulación de las emociones, en la presión a la gente, en este caso, para que den, vamos a estar fomentando que haya una hermandad inmadura.
inmadura, que siempre depende de lo que siente en el momento y de lo que le hagan sentir en el momento para dar. ¿Mm? Porque volviendo a la Teletón, si la Teletón es una buena causa, deberíamos dar todo el año y preocuparnos de que se cubra el presupuesto todo el año y no depender de que me toquen las fibras emocionales para ayudar. Y no vaya a ser que en la iglesia caigamos en lo mismo. Doy o se da más y los pastores y el tesorero, quienes ahí revisan las finanzas después, saben que se da más cuando se manipula a la gente. Entonces, como necesitamos que haya más recursos, bueno, tenemos que insistir y poner una música de fondo y algo que toque el corazón y presionar a la gente. Pero yo creo que eso mantiene a la gente en un nivel de inmadurez, de estancamiento. En cambio, si uno les enseña de otra manera, que durante la semana, como dice Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre, no coaccionado. Por lo tanto, en el dar, en cómo se predica, en el llamado que se hace, en cómo se canta, las emociones deben estar presentes porque Dios nos las dio, pero los que dirigen tienen la responsabilidad de usar las emociones sanamente, no como medio de manipulación. Ahora, yo, sin conocer la iglesia cada uno de ustedes, asumo que es así, que son hermanos y hermanas normales que pueden cometer errores, pero no tienen el afán de manipular. Y si lo tuvieran, alguien les va a corregir, porque ustedes no están en iglesias que estén manipulando a la gente. Pero hoy día que estamos hablando de la liturgia neopentecostal, pareciera ser que en la línea neopentecostal como que se cuestiona menos. No sé si hay porque hay menos teología, porque es muy fuerte el afán de crecer, de lograr ese concepto de éxito del que hablaban hace un momento, es tan fuerte de lo numérico que caemos en el lema de Maquiavelo: el fin justifica los medios. Como hay que crecer, hay que mover a la gente a que haga lo que le estamos diciendo. Que den porque se emocionaron positivamente o negativamente, pero que den para que así vayamos modernizando el auditorio o comprando el otro lugar nuevo, que se supone que en esa línea de iglesia siempre es la aspiración, decía la expectativa, la aspiración de alcanzar un lugar grande, un auditorio grande. Pero ya como que desde ahí están desenfocados, porque ¿quién realmente dice que la motivación tiene que ser tener grandes lugares? Si Dios nos da un gran lugar, bueno, administrémoslo lo mejor que podamos, pero no debería ser ese nuestro énfasis. ¿Cuál debería ser nuestro énfasis? Podemos reflexionar mucho, o es que van a venir unas diapositivas más adelante, pero ¿hacia qué debemos apuntar como iglesia? Bueno, acá estamos hablando de una tensión constante entre lo nuevo y lo viejo. En Lucas 5, 37, 39, vino nuevo en odres nuevos y vino viejo en odres viejos. Hay una tensión constante entre tradición y renovación. Eso lo podemos entender. Eso no tiene nada de malo. También entre vejez y juventud. Ahí hay algo sociológicamente llamativo, que las iglesias pentecostales o tradicionales, digamos mejor, las iglesias tradicionales tienden a quedarse con un público o una feligresía más bien mayor, pero las iglesias renovadas, que están buscando esto de lo nuevo, tienden a ser más transversales, más matrimonios jóvenes, por lo tanto más niños, y muchas veces más jóvenes. Bueno, Danilo nos contaba que llegó a esa iglesia a la que llegó primero, en parte porque había un movimiento juvenil fuerte. ¿Mm? Bien, hay una tensión constante. O sea, cuando se es muy tradicional,
se corre esa triste consecuencia de que los jóvenes, los hijos de estos propios hermanos, ya no se sienten a gusto en la iglesia porque es muy rígida en ciertas cosas. Y Dios nos ayude porque no deberíamos caer en esas rigideces. Dios ayude a que la iglesia sea transversal en edad. Y acá, bueno, depende. Acá no sé si hay un promedio de edad de adulto joven, puedo suponer. Habría que conocer más a fondo. Bueno, acá nos pasamos a considerar algunas tendencias seculares que han influenciado sobre el neopentecostalismo. La posmodernidad, con su superación de los ideales modernos, de la razón, lo hablamos en una clase, el predominio de la razón, ha sido reemplazado por por ejemplo, por una valoración de lo que es espiritual. En la excesiva razón desestimaba lo espiritual para poner por sobre todo la lógica, la razón, el intelecto. Pero eso ha sido superado y lo espiritual está revalorizado en esta época postmoderna. Espiritual. Segundo, otra tendencia secular es la hegemonía de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial con su American Life Way. Esto lo critica derechamente un escritor joven norteamericano, un pastor, que se llama David Platt. Ha escrito libros como Radical, que habla de que aún la iglesia norteamericana, desde donde él escribe, debe escapar de este modelo de vida americano, como el ideal. ¿Mm? Les hace tomar conciencia a los hermanos norteamericanos de que la forma de vida de ellos no es la única y que es un privilegio al compararlo con cómo viven en otros lugares del mundo. Pero ese estilo de vida, como tan centrado en el consumo, si ustedes lo disciernen bien, está muy presente en la prédica neopentecostal de lograr, de ser exitoso. Si eres pastor, de tener una mega iglesia. Si eres hermano, de que prosperes. De que si tienes negocio, de que tengas una cadena de negocios que te vaya muy bien, que abras sucursales, que crezca en tu empresa. Y si no tienes empresa, pero quieres emprender, vas a emprender y Dios te va a respaldar y te va a dar gracia y unción para prosperar. Y la gente se entusiasma cuando busca eso. ¿Mm? Eh, qué, qué, qué curioso que desde cierto punto de vista se incentive desde una supuesta prédica cristiana, se incentive el consumo, el estándar de vida americano, eh, el consumo, el materialismo, en otra palabra. El materialismo, cuando es un ídolo de estos tiempos, pero ha habido una corriente de predicadores que lo han incentivado, como que no se lo han cuestionado, no han pensado que es algo malo, no, es algo bueno. Si Dios prospera, es para que vivas bien y para que disfrutes. Y hasta ahí yo estoy de acuerdo, pero no es el énfasis del mensaje, no debe ser el énfasis de la predicación. ¿Mm? Porque además, si uno incentiva eso, está incentivando el individualismo, o sea, no te importa el que está sufriendo, que bueno, Dios tendrá que prosperarlo o tratar con él, pero cada uno está enfocado en sus propios logros y en su propio disfrute. ¿Mm? Y creo que el mensaje cristiano te lleva más a tener conciencia del otro, te lleva a ser sencillo en tu forma de vida. Entonces, la, la mentalidad norteamericana ha estado muy presente en ese estilo de iglesia y de predicador. Predominio del capitalismo. Bueno, tiene que ver con lo mismo.
cuando se llama a dar, alguien detectó y dijo, la Biblia no dice que Dios bendice al dador alegre, dice Dios ama al dador alegre. Uy, ¿verdad? No decía Dios bendice. Porque algunos cuando llaman a ofrendar dicen, ofrende, porque Dios bendice al dador alegre. O sea, le están diciendo que si ofrenda, Dios le va a bendecir más, le va a dar más. El mismo concepto de pactar con Dios, ¿ah? Para que con eso que usted promete que va a dar, está ahí en el artículo como un rezago como las mandas, que yo prometo dar tanto, esperando que Dios me responda en esto otro, estoy queriendo comprarme el favor de Dios. ¿Mm? Entonces, no es que Dios bendiga al dador alegre, Dios bendice, sí, Dios bendice porque somos sus hijos simplemente. Ahora dice, Dios ama al dador alegre, Dios se deleita con nuestra buena actitud al dar, pero no es como un intercambio, no es con la lógica del capitalismo. Doy para que Dios me dé. No debe ser con esa motivación, pero muchos errados predicadores lo enseñan de esa otra manera. Están incentivando una motivación incorrecta para dar. El neoliberalismo está todo dentro de lo mismo, y su cultura consumista hedonista. Hedonista búsqueda del placer. 5. La globalización. Un solo ideal de vida sobre identidades locales. Una sola forma de hacer iglesia. Se imponen. No valen otras formas, no vale, eh, no les cuadraría que hayan ministros del Señor que digan, yo no aspiro a tener una iglesia grande, yo aspiro a ser fiel a Dios, pero no busco tener una iglesia grande, no me interesa, no estoy buscando eso, no les cuadraría porque se impone como absoluto que todas las iglesias tienen que crecer, ¿ah? Hasta ser miles de personas. Pastor, ¿Sí, hermano? me estaba acordando que hay iglesias que ya parecen que son como holding, porque empiezan a ser tipo transnacionales algunas iglesias. Ya ellos ya incluso mandan a hacer estudios de mercado donde incluso dónde colocar el templo. Hacen el marketplace que se llama. Es como el empresario que tiene que poner un negocio y busca locación y dice, este es el mejor lugar. Así, con esa orientación, ocupando todas las herramientas del mundo para llevar gente. Y no el evangelio, digamos. Hace poco me llegó la información de que instalar un McDonald's te cuesta 400 millones de pesos, la franquicia, pero la recuperas en poco tiempo. Y la verdad es que sí, porque las colas son permanentes para comprar los McDonald's. Y fíjense que ese modelo de negocio de la franquicia, o sea, te venden el, el, el tipo de local, el logo, el tipo de hamburguesa y todo lo que ellos hacen, está pauteado, te mandan las fórmulas, qué sé yo, y se paga de una sola vez y después todo es ganancia para ti. Ese modelo de negocio que se llama franquicia, casi me fui de espalda cuando me enteré que Hillsong, la famosa iglesia Hillsong eh, que se formó en Australia, funciona como franquicia. Quizás cuántas van a surgir después, porque hoy en día Hillsong está más bien de capa caída, debido a ciertos escándalos internos que han tenido. Pero van a surgir otras más, como dice el hermano Alejandro, que ya trabajan así. Si una iglesia le va bien y su nombre empieza a pegar a nivel global, como dice este último punto, se hace famoso internacionalmente, podría haber algún pastor o empresario en nuestros distintos países que digan, ya, yo quiero tener esa iglesia que es famosa allá, la quiero tener acá también. Y pago el monto que corresponda, cumplo con los requisitos y puedo tener su logo, puedo tener su modelo de cómo funciona la iglesia, para que así eh, beneficiarme de la marca.
En este momento no se me ocurren otras marcas internacionales, pero hay muchas que están tratando de caminar hacia eso. Entonces, la globalización se ve reflejada en iglesias tipo transnacionales. Entonces hay que tener cuidado porque ¿qué busca la gente? ¿Qué busca alguien que tiene el dinero para pagar esa franquicia? O sea, puede estar simplemente lucrando con la fe. Podría prestarse para lavado de dinero. Un narcotraficante podría pasarle plata a un pastor para que, como el pastor no tiene esa plata, pero el narco le paga y traen esa marca de iglesia famosa a Chile y se lava dinero con eso. Hacen negocios por detrás y eso corrompe todo también. ¿Se imaginan un narco jefe de un pastor? Horrible, horrible testimonio. Pero no estamos tan lejos cuando, bajo esta lógica de mercado, esta lógica de, del capital. El capital es salvaje, lo que manda es el que tenga más billetes. Entonces, los pastores no deberíamos jamás prestarnos al mejor postor, o una palabra más fuerte, no deberíamos jamás prostituirnos. Donde nos veamos mejor beneficiados, ahí yo hago lo que ahí me dicen. ¿No? El Pastor, mensaje que somos llamados a predicar, sí, es intransable. Me paguen mucho, me paguen poco, la iglesia crezca mucho, crezca poco, pero el Señor me llamó, Él me tiene ahí y el Señor me respalda. ¿Sí, Leonardo? viendo esto, ¿no? Pero sin salirnos de esto, pero se ve en nuestra realidad también que a veces hay colegas, ministros que hacen preferencias o diferencias entre algún tipo de miembro. Con el que diezma más, ese se le trata bien, y al más humilde a veces se barre el piso con ellos. Quizás también es a considerar eso, ¿no? Para el Señor todos somos valiosos, igual, un alma es valiosísima, entonces quizás también es bueno tener eso para dejarlo en la conciencia ahí. Correcto, hermano. Es una forma de venderse al mejor postor. Eh, hay tantas situaciones. Hay hermanos que llegan con plata a la iglesia y tratan de tener cercanía con el pastor y dependiendo cómo él les vaya cediendo terreno, confianza, espacio, ellos quieren, como tienen recursos y pueden poner recursos, quieren influenciar, de alguna forma dirigir, pautear cómo se deben hacer las cosas en la iglesia. Pero no, la iglesia no funciona así y de acuerdo a lo que decía Leonardo, ¿cuántas veces la Biblia habla de que nuestra fe debe ser sin acepción de personas? Que Dios no hace acepción de personas. Entonces, el pastor debe tener muy claro, y el pastor debe ser un referente para todo hermano de la iglesia, que debe tratar con la misma dignidad a un rico que a un pobre en la iglesia. Y ahí ya ahí, en eso, tendríamos algo que refleja más eso de por sus frutos los conoceréis, porque ahí venían el amor del pastor, al rico y al pobre. Un trato digno a ambos. Ahí hay un fruto. ¿Mm? Claramente. Bueno, el ideal empresarial. A mí me llama la atención cómo esos modelos de negocio tipo Herbalife, donde fomentan que el, cada vendedor es como una parte activa del negocio, un protagonista, y cómo los tratan de empoderar. Ocupa mucho esa palabra, repetir ciertos eslogan, lemas, hacen conferencias cada cierto tiempo, premian a los mejores vendedores. Hay un montón de modelos de negocio tipo Herbalife, pero nombro ese que es más conocido. No sé, podría ser Natura, Avon, otras cosas más que habían un montón. Ahora, perdone, yo no estoy diciendo que eso sea malo, estoy diciendo cómo llevan esa forma, que está bien para el mercado, lo tratan de llevar a la iglesia donde el que está dirigiendo, el que está predicando, incentiva, sí, lo voy a lograr, vamos a conquistar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que proponte que este año vas a vender el doble, sí, voy a vender el doble. Entonces, lo vas a alcanzar, Dios está contigo. ¿Cómo se parece la, la actitud, el espíritu que tienen en esos modelos de negocio
a lo que tratan de traspasar algunas iglesias. Por eso a algunos de nosotros no nos gusta tanto cuando dicen, dígale al que está a su lado. Ya, de repente sí, puedo decirle algo, pero es muy propio de esas conferencias o reuniones de, de esos vendedores, ¿m? Esos vendedores donde le hacen convencerse de ciertas cosas para empoderarse, ¿verdad? Entonces, como que lo que los mueve en la forma de hacer iglesia siempre es lograr metas terrenales. Yo lo entiendo lo entiendo en la cultura norteamericana, que los latinos que han emigrado para allá, eh, tristemente la mayoría son mano de obra barata, pero ellos están contentos porque viven mejor de lo que vivían en sus países latinoamericanos. Y allá, aunque no corren con ventaja, siempre quieren ascender y quieren prosperar y que les vaya bien y quieren arraigarse a la cultura norteamericana y que les den la famosa green card, ¿ah? Ya le den la visa indefinida. Entonces, ellos se esfuerzan mucho porque les vaya bien, por ascender. Y como que la iglesia les ayuda a desarrollar esta actitud, la mentalidad norteamericana, como se dice por ahí, el creérsela, el empoderarse. Para el estilo de vida de allá, aunque no es nuestro estilo, pero se entiende que vivan en esa lógica. Pero cuando se traspasa a nuestros países latinoamericanos, donde la realidad económica y material es otra, no se puede tener a toda la gente entusiasmada de que lo vamos a lograr y vamos a poder. Alguien me decía, este modelo de iglesia es altamente agotador para los mismos que la realizan, porque siempre tienen que tener algo nuevo para entusiasmar a la gente. Entonces, súper demandante, es exigente de sorprender a la gente, de tenerla motivada, porque la gente, así como llega por multitudes, también se va constantemente de las grandes iglesias, especialmente en países como el nuestro. Entonces, eh, es, es demandante, exigente y cansador el siempre, piensen en las iglesias del movimiento apostólico y profético, querer tener a la gente altamente motivada y entusiasmada, porque claramente pueden sentir que siempre es lo mismo. Siempre están tratando de darle vuelta al mismo tema y algunos se terminan cansando. ¿Mm? Así que es contraproducente vivir en esa lógica. ¿Qué otras cosas del mundo han influenciado al neopentecostalismo? La lógica de mercadeo, el afán aspiracional. En una clase hablamos de ser snob, el siempre querer, eh, no es ser más, es mostrar más de lo que soy. Es como un paso más acelerado, porque yo creo que toda persona normal quiere crecer en la vida, quiere mejorar, por algo ustedes están estudiando, uno quiere mejorar, quiere aprender, quiere desarrollarse, eso está bien, pero simplemente querer mostrar más, lucir más, verse mejor, llamar más, llamar más la atención, ese afán aspiracional como de saber que vengo de abajo, vengo de clase baja, pero querer verme de clase alta, ese afán aspiracional también es nocivo, eh, distorsiona lo que se hace dentro de la iglesia. Había una vez y esto es real, totalmente real, ¿cierto? Un congreso de mujeres en una de estas iglesias y el lema era conquistar, ¿ah? Conquistar y no sé qué, ¿no? Alcanzar cosas grandes. Y la pastora que ha organizado todo, cierra el congreso diciendo, hemos rompido nuestros límites, y lo grita así como con entusiasmo. Y hubo un vacío porque, claro, algunos se dieron cuenta que la pastora estaba hablando mal, pues debió haber dicho, hemos roto nuestros límites.
pero con toda la euforia y la efervescencia gritó, después de todas las temáticas de empoderamiento y que han avanzado, han crecido, han mejorado, gritó, hemos rompido nuestros límites. Entonces ahí quedó expuesto su esnovismo. No sé si lo logran captar. ¿Por qué esnovismo? Si se acuerdan, sin nobleza. Es mejor ser más moderado y no quedar en evidencia frente a una falla así, a tirar toda la carne a la parrilla y que todos se den cuenta de lo que le falta a uno. O sea, uno debe estar muy consciente de sus limitaciones, de sus fallas, de sus defectos, pero no querer aparentar más de lo que se es. A veces se habla demasiado de grandeza en base a todo esto que estamos exponiendo ahora. Se busca demasiado grandezas terrenales. Tendencias evangélicas que han modificado el culto pentecostal tradicional. La fuerza de los medios masivos, desde los televangelistas hasta los influencers de hoy en día. Claro, la televisión en su momento, o quizás primero fue la radio. ¿Cuántos pastores anhelaban hace décadas atrás tener programas radiales? Algunos lo lograron, otros no. Los televangelistas brillaron en la década de los 80 con Jimmy Swaggart, y hay un caso muy dramático, muy triste con Jim Bakker. Ambos ministerios empezaron a rivalizar porque a ambos le empezó a ir muy bien, eran muy seguidos por el público norteamericano, y en el caso de Jimmy Swaggart se traspasó a Latinoamérica. Jim Bakker muy poco, no fue tan conocido en Latinoamérica, pero entre ellos competían, entre ellos se hacían zancadillas, se trataban de dejar mal el uno al otro, pero ambos eran ministerios de la palabra. Se supone que están evangelizando por la televisión. Eso yo me pregunto ahora, cuando alguien tiene un medio masivo, televisión o radio, ¿qué muestra? ¿Qué tenemos para mostrar los cristianos? A mí, tristemente, no me representan cuando pongo los medios masivos cristianos, ya estoy un poquito curado de espanto y no, en general no me representan. Uno que otro programa en la Radio Armonía, pero digo, ¿qué tienen para mostrar, para hablarle al público? Y no hay pobreza mayor cuando un ministerio se dedica solo a hablar de sí mismo. Vamos a hacer, o hicimos esta reunión, vamos a hacer esta otra, le invitamos que vengan. Todo es girar en torno a eso, es como que no tuvieran un mensaje. Volviendo al tema de estos dos televangelistas norteamericanos, competían entre ellos y trataban de dejarse mal, a tal punto que contrataron espías para que le siguieran la vida al rival. Y por eso que Jimmy Swaggart cayó acusado de acostarse con una prostituta, y Jim Bakker también Adulterio, salió denunciado. ¿Sí, hermano? de adulterio. Jim Bakker. No, Jimmy Swaggart, po, de estar con una prostituta, acusado de Adulterio. adulterio. Sí, sí, adulterio. Y en el caso de Jim Bakker también con acusaciones similares y también de malos manejos. Jim Bakker se fue preso. A Jimmy Swaggart lo sancionaron en la Asamblea de Dios norteamericana y se terminó saliendo de la Asamblea de Dios y siguiendo el ministerio independiente. Gracias, Señor, con el tiempo se restauró su matrimonio y hasta el día de hoy sigue ministrando, pero Jimmy Swaggart ya no volvió a ser el ministerio internacional que era antes de su caída, nunca más. Pero miren a lo que se llega cuando se supone que están alcanzando el mundo para Cristo, pero en el fondo, ¿qué cosas le estaban moviendo a desarrollar estos ministerios masivos por televisión? Jim Bakker compró allá un parque
que trató de ser el símil a Disneylandia, pero evangélico, con hotel, con juegos de agua, con actuaciones bíblicas, así a manera como real, digamos, ¿ah? Con actores que representan escenas bíblicas, un parque de entretenciones a todo dar, y que lo iban mejorando constantemente por medio de las donaciones, pero todo eso también quedó ahí como en el olvido y deteriorándose con los años, porque como el ministerio se vino abajo, quedó abandonado todo ese tremendo lugar. Entonces, ¿para qué uno quiere ministerios grandes si a veces el ego, el desenfoque los aleja tanto del verdadero sentido del evangelio? ¿Mm? ¿Para qué querer tanta plata, tanta influencia? ¿Para qué? ¿Mm? Pastor, ¿Sí? puedo hacer un comentario, pero favorable en este A ver, caso. a ver. Su padre y mi padre fueron compañeros de trabajo, trabajaban con el pastor Red Hambar, por ahí por los 80. Sí, Y creo sí. que en ese tiempo, yo creo que usted algo debe acordarse, más o menos tenemos la misma edad, yo poco me acuerdo, pero para la época creo que era un trabajo muy, muy lindo lo que hacía, por lo menos Red Hambar. De hecho, nuestros padres recibían cartas de toda Latinoamérica porque en Chile estaba la central y daban consejería a través de carta, correo formal antiguo. Y era un trabajo muy, muy hermoso. Mi papá siempre todavía vibra con eso, pero Mm. y escuchamos los discos de Red Hambar y todo eso. Pero algo, para dar algo positivo, algo bonito. Gracias a Dios, Rex Hambar no terminó mal. No terminó mal. Él siguió ministrando bien. Sí, pues. Otra tendencia evangélica que ha modificado el culto pentecostal tradicional son los sobreénfasis. O sea, cuando se exagera un punto como la guerra espiritual, la visión celular, el movimiento apostólico y profético, se le da demasiado. Yo creo que en todo esto encuentro un poco de verdad. La guerra espiritual, en la visión celular, el movimiento apostólico y profético, nada por sí solo me choca. El problema es que cuando una iglesia le da sobreimportancia, excesiva importancia a uno de estos temas, está perdiendo el foco en el Evangelio. El Evangelio es sencillo, no es rebuscado, no es complicado, no es para algunos nomás que cumplen ciertos requisitos. No es que si solo eres 12, no es que si entiendes la guerra espiritual y haces ciertas cosas, la cartografía espiritual y tanta cosa. No, son elementos que te pueden enriquecer tu fe, si son bien enseñados. Pero cuando se sobreenfatizan, quiere decir que el pastor no supo aferrarse bien del Evangelio. Se cumpliría el dicho popular que todo a micro le sirve. Y no, pues. Si uno está en Cristo, sabe cuál es el mensaje de la palabra, sabe cuál es el mensaje que es llamado a compartir permanentemente. Bueno, y estos sobre énfasis, perdón, están muy presentes en el neopentecostalismo actual. Por ejemplo, Ronnie Chávez habla mucho de guerra espiritual. César Castellano, visión celular, visión celular. Guillermo Maldonado, movimiento apostólico profético. Podríamos poner la unción, Benijín. Y habrá otro que la teología de la prosperidad. Por ahí quizás Cash Luna, no sé, depende. No soy no estoy muy instruido en qué cosa enseña y predica Cash Luna, así que por eso lo menciono así nomás. Otra tendencia evangélica que ha venido a modificar es la renovación en la alabanza, una modernización. Se notó muy fuerte desde comienzos de la década del 90, con Marcos Witt, Juan Carlos Alvarado y los que llegaron después, pero ellos primero. Así que hubo renovación en eso. La teología de la prosperidad ya como que no está tan fuerte como antes, pero todavía queda, todavía está por ahí. 5, la iglesia emergente o relevante. 6, el dominionismo, teología del reino ahora.
En algunos sectores se habla mucho que la iglesia está llamada a gobernar. La iglesia está llamada a liderar en las distintas esferas de la vida social, en la educación, en la economía, en los medios masivos, la prensa, la política, la economía. Por eso se llama teología del reino ahora, como que el reinado milenial de Cristo, nosotros debemos hacer que se ejecute ahora alcanzando esa esfera alta de influencia. Y para algunos, cualquiera de estas corrientes puede ser una tendencia que arrastra a la iglesia si el pastor y los hermanos no están bien cimentados en la fe genuina en Cristo. ¿Mm? Una vez más digo, ¿qué es lo que predicamos? ¿Qué cosas somos llamados a predicar? Podemos hablar de alguna de estas cosas, podemos hablar de la utilidad de tener grupos en casa, llámese visión celular, iglesia hogar, célula, no sé, grupo de crecimiento, da lo mismo el nombre, y uno puede eventualmente en la iglesia enseñar acerca de eso, como podría enseñar elementos de guerra espiritual o lucha espiritual, como le quiera llamar, del apostolado, de la profecía, no sé, pero son como elementos secundarios. Cuando yo pregunto qué somos llamados a predicar, ¿cuál es la médula del mensaje cristiano evangélico? ¿De qué cosas no debemos descuidarnos nunca? Yo me puedo descuidar de estrategia. Hay ciertas corrientes eclesiásticas que siempre están buscando estrategia, como si, como si la vida de la iglesia dependiera de qué estrategia vamos a usar ahora. Y yo creo que no, creo que no. Creo que las estrategias son una herramienta que eventualmente uno puede usar, pero no son la panacea, no son la garantía de que vamos a crecer ilimitadamente, que todo va a resultar, no. Son estrategias que uno por ahí se deja convencer y las quiere aplicar en la iglesia, y puede ser que resulten, puede ser que no, pero la estrategia no son lo más importante, los sobreénfasis, no debemos caer en sobreénfasis. Uno puede enseñar cosas, pero entendiendo que son elementos secundarios, debe tener siempre muy claro cuál es la piedra angular de nuestro mensaje, el elemento central que somos llamados a predicar, y cómo lo predicamos, qué queremos exponer, en qué sentido queremos que la gente crezca. Pero estamos de acuerdo que no es materialmente. El éxito de la iglesia no depende que crezca numéricamente, y no vamos a rechazar que llegue gente nueva o conversiones, por supuesto que no, pero es como eso más bien se parece a la añadidura de las que Cristo habla en su palabra, pero uno debe buscar otras cosas de manera prioritaria. Bien, ya estamos en la hora de irnos al break. Ahí estamos viendo un diagnóstico. Vamos a dejar algunas cositas para después. Así que tenemos, queridos hermanos, 15 minutos. Nos vemos en 15 minutos más, ¿ya? Pastor, ¿Sí, mi hermana? Pastor, buenas noches. ¿Me podría Dígamelo. poner presente, por favor? Ya, hermano, listo. La pongo Muchas presente. gracias. ¿Hay de qué?